Y aquí estamos nuevamente en Chacra TV Noticias, en este espacio de entrevistas y en esta ocasión con David Miazo, economista en jefe de Fundación FADA. ¿Cómo te va, David? Muy bien, un gusto estar conversando con ustedes. Para comenzar con la carga impositiva sobre los alimentos. Bueno, la carga impositiva sobre los alimentos es relativamente sustancial, considerando que son productos de primera necesidad. En un estudio que hacemos nosotros en FADA cada 6 meses, nos dio, por ejemplo, que en el caso de la carne, la carga impositiva total entre la sumatoria de impuestos municipales, provinciales y nacionales ascendía al 29% del precio final, es decir, de cada 100 pesos que uno compra de carne, 29 pesos son impuestos acumulados a lo largo de la cadena. En el caso del pan, eso está en el orden del 25%. Básicamente son los impuestos que tiene el resto de la economía, aunque por ejemplo con IVA, con una alícuota de IVA reducida, pero incluso hablar de estos niveles del 25 al 30% para productos que son muy de la canasta básica es una carga tributaria relativamente sustancial. Bueno, y luego de los dichos del presidente de la Nación, hay un tema que quedó ahí en el tintero que tiene que ver con la incidencia en el costo final de los alimentos, que tiene que ver con la materia prima. ¿En cuánto incide la materia prima en ese precio final? Bueno, en estos tipos de alimentos, los principales granos en particular tienen una incidencia relativamente baja sobre el precio de los alimentos en góndola. Por ejemplo, en el caso del trigo tenemos una participación del precio en el precio del pan o en el precio de los fideos secos de alrededor del 15%. Es decir que de cada 100 pesos, por ejemplo, de pan que uno paga, está pagando 15 pesos de trigo. Por eso es relativamente falaz el argumento de que con mayores derechos de exportación se logran bajar los precios de los alimentos, porque en realidad el efecto es muy reducido. En este caso, que estamos hablando del caso del trigo y del pan, que es de los que mayores incidencias tiene, por ejemplo, si le subimos 10% de derecho de exportación al trigo, tenemos un impacto sobre el precio del pan de apenas un 1,5%. Y si tenemos en cuenta que convivimos o vamos a convivir en este 2021 con una inflación cercana al 4% por mes, nos estamos ahorrando con una medida como esta solamente 11 días de inflación y por única vez. Si vamos, por ejemplo, al caso de la carne o de la leche, lo que nos ahorramos de inflación apenas es menos de una semana de inflación con alguna medida como esta. Por ahí en el caso del pollo es algo superior, en el caso del pollo la incidencia del maíz alcanza hasta cerca del 30%, y ahí, por ejemplo, subirle los derechos de exportación al maíz puede generar un impacto en el caso del pollo de un 3%, pero de nuevo, solamente nos terminamos ahorrando en el caso del alimento que mayor impacto tiene, 3 semanas de inflación, nada más, de 52 semanas de inflación que hay en el año. En cuanto a los precios relativos de alimentos básicos en Argentina y otros países, ¿cuál es tu opinión? Bueno, empezó la discusión un poco con el precio de la carne, pero también se ha extendido a varios otros alimentos. eh, y en realidad el problema reside en que nosotros, los argentinos, los consumidores, tenemos nuestro ingreso muy devaluado después de 3 años de crisis, que empezó en el 2018, y 3 años de devaluación. Entonces, el problema que tenemos es que los argentinos tenemos muy debilitados nuestro poder adquisitivo, entonces todo nos parece caro. Nos parece cara la carne, nos parece caro el pan, nos parecen caros los lácteos, nos parecen caros las naftas, y cuando uno hace una comparación internacional, con el caso de la carne, surgieron muchísimas comparaciones contra Uruguay, contra Brasil, contra Europa, contra Estados Unidos, donde terminamos viendo que Argentina en realidad tiene de las carnes más baratas del mundo. El problema es que para el ingreso que tiene el argentino promedio, esas carnes están caras. Y esto en realidad es lo que está pasando. Tenemos un problema de fondo de crisis económica, un problema de fondo de pérdida de valor de la moneda, generado en la falta de un programa económico, pero en gran parte
en la enorme emisión monetaria que viene llevando a cabo el país. Y ese es en realidad el problema de fondo, no el valor de uno u otro producto, porque hace 2 semanas fue la discusión del precio de la carne, la última semana fue la discusión del precio de la nafta, la semana que viene puede llegar a ser la discusión del precio del pan o de los alquileres, o si en algún momento se empiezan a sacar los subsidios a las tarifas, el precio del gas o de la luz. Entonces ahí uno se da cuenta que si el problema de la economía son todos los precios, el problema no son los precios, son los ingresos y es la moneda. Exactamente, y hablando sobre el precio de la carne, se llegó a un acuerdo en este último tiempo. ¿Eso en qué repercute en el porcentaje del consumo nacional? Bueno, siempre se buscan estos tipos de acuerdos como para tratar de mostrar algún tipo de reacción ante la demanda, en este caso, como decíamos recién, el tema del precio. El problema ¿cuál es? Que en realidad la carne vale lo que vale. Cualquier tipo de acuerdo que se haga por debajo de ese valor va a ser algo relativamente limitado. Creo que las principales estimaciones hablaban de que el acuerdo alcanzaba cerca del 5% del consumo, si no me equivoco, por lo tanto vemos ahí que es un poco limitado el efecto que realmente tiene. Pero bueno, es un esfuerzo que también hace la cadena de la carne, los frigoríficos involucrados para tratar de llevar algo de menor valor a las góndolas, aunque lamentablemente tuvo bastante mala prensa por algunos casos que se presentaron con cortes que no eran los más adecuados. Y en cuanto al fideicomiso aceitero, ¿qué es y qué significa? Bueno, el fideicomiso aceitero es un instrumento que ya se utilizó en el pasado, que básicamente lo que se busca es reducir el precio, por ejemplo, de los aceites de girasol y de maíz al consumidor en el supermercado. Y una forma que se encuentra para lograr eso y no cerrar exportaciones o no subir derechos de exportación, que es las otras alternativas que se están barajando, es generar algún tipo de subsidio a ese producto para que ese producto esté más barato de lo que debería estar. Un mecanismo podría ser un subsidio directo del Estado, y otro mecanismo que se encontró, se diseñó, fue un subsidio dentro de los propios privados, donde los exportadores le ponen una especie de alícuota, un porcentaje a las exportaciones, y con eso financian el subsidio a los aceites. El tema es que en la práctica quienes lo acuerdan es el gobierno y los exportadores, pero en realidad quien lo termina pagando eso son los productores, porque ese porcentaje que se retiene al momento de exportar, en realidad es un porcentaje que se le baja el precio al productor. Es básicamente el mismo funcionamiento de un derecho de exportación. Si yo pongo un derecho de exportación del 10%, lo paga el exportador, pero lo transfiere al productor pagándole por la tonelada de soja un 10% menos del precio internacional. Y bueno, y por casi llegando al final, me gustaría preguntarte, en base al costo actual de la canasta básica, ¿cómo sería el mismo, pero sin los impuestos? Bueno, si tenemos en cuenta que aproximadamente entre el 25 y el 30% de los precios de los alimentos básicos son impuestos, si vamos, por ejemplo, a los casos de, no sé, de las gaseosas, esto es muy superior, podremos estar hablando de una canasta básica. Está bien que es muy difícil eliminarle todos los impuestos a toda la cadena, porque muchos impuestos se van acumulando a lo largo de la cadena, pero podríamos hablar de al menos un 10 o 15% menos si, por ejemplo, se le quita el IVA a algunos alimentos de la canasta básica, como fue el caso de la leche. De hecho, el caso de la leche, hoy tienen un programa, una implementación con los supermercados donde la AFIP le permite no cobrarle IVA a las ventas de leche fluida, y de esa manera poder tener un precio un poco menor del que debería ser. Sin embargo, muchas autoridades agropecuarias salieron a decir que este tema de la leche trajo muchos problemas fijar un costo de precios cuidados, porque está llevando a la extinción a la lechería. Entonces no sabríamos muy bien
si determinar este precio incidió de tal forma, porque todo lo demás siguió aumentando, los alimentos para el ganado, lo cual repercutió directamente en el productor. Sí, en realidad hay dos cosas. Por un lado, el tema del IVA, que eso viene desde principios de año, que es lo que veníamos conversando recién, y por el otro lado, precios máximos, que básicamente se le puso un precio máximo, no precios cuidados, sino precios máximos, al precio de la leche, de prácticamente de las principales marcas, y básicamente lo que eso genera en un contexto de suba del maíz, en un contexto de devaluación permanente y en un contexto de inflación, es que los costos del productor, por ejemplo, tambero, crecen mientras que ese tiene un precio fijo, entonces un precio máximo. Entonces venían creciendo hasta el punto que superan y gran parte de los productores ya hace unos 6 meses empezaron a producir a pérdida. Cada litro de leche que producen le incurren en pérdida y también está afectando, por supuesto, a la industria láctea que también tiene el precio máximo con toda la suba de sus costos. Parte de ese problema lo traslada al productor pagándole menos, pero parte del problema también lo adquiere la propia industria. Y estos son tipos de medidas que ponen un paño, que ponen un límite, pero es un límite muy temporal, porque ¿qué pasa? Si uno pone un precio máximo que está por debajo de los costos, sí logra que un producto llegue con menor valor a la góndola, pero ¿qué es lo que pasa en el mediano plazo? Si la industria pierde, si el productor pierde, lo primero que hacen es reducir la producción de ese producto, a tal punto que ese producto puede llegar a faltar. Pero incluso si ese producto no llega a faltar, es menos producción para exportar, es menos empleo, es menos actividad económica, que es en realidad lo que necesita Argentina para salir de la crisis. Argentina, lejos de necesitar derecho a exportación, cierres de exportaciones, precios máximos, en realidad lo que necesita es producir más, generar más empleo, más inversión y exportar más. En realidad todas estas medidas van en contra de todo esto, que es justamente la salida genuina de la crisis. Algo similar sucedió con los biocombustibles, puntualmente el bioetanol, que por supuesto se había fijado un precio para poder comercializar y que les vaya mejor, pero en realidad subió tanto el maíz que esta economía circular que se daba en muchos campos y muchos productores la realizaban, se dejó de hacer porque no le permitían los costos realizar este producto. Claro, tanto en el caso del bioetanol como del biodiesel, los dos productos tienen una cuota de mercado. Por ejemplo, uno cuando carga nafta, en la nafta hay un 12% de bioetanol, o cuando uno carga gasoil hay un 10% de biodiesel, y tienen precios totalmente regulados que el Ministerio, la Secretaría de Energía va publicando todos los meses qué precio le debe pagar la petrolera al productor de biodiesel o al productor de etanol. Ese precio hace prácticamente un año se congeló, básicamente algo similar a los precios máximos que estábamos hablando recién de la leche, pero básicamente la Secretaría de Energía no empezó a publicar un precio nuevo. ¿Y qué pasó en el medio? De entrada, inflación y devaluación. El Banco Central todos los días está devaluando la moneda. A principios del 2020 arrancamos con un tipo de cambio oficial cercano a los 60 pesos y cerramos con un tipo de cambio oficial el 2020 cercano a los 90 pesos. Entonces, toda esa devaluación también se traduce en mayores costos de la elaboración de biocombustibles, en el caso del biodiesel porque sube el precio de la soja, en el caso del maíz porque sube el precio del maíz por la sola devaluación, y después tuvimos en los últimos 3 meses del año la suba de los precios a nivel internacional. Pero el problema ya venía desde antes de que los precios empezaran a subir, a tal punto que muchas empresas productoras tuvieron que cerrar sus puertas porque con cada litro que producían perdían plata. Esto se pudo solucionar hacia mitad de año con alguna publicación de un precio nuevo para que pudieran seguir produciendo, pero el tema está todavía ahí sin una solución de fondo y de hecho en estas semanas se tiene que discutir la ley de biocombustibles para ver cómo se plantea este tema hacia adelante, porque ya se vence la ley de biocombustibles anterior. Bueno, lo principal es que haya un mercado con previsibilidad, con un precio que le permita a los productores de etanol, a las empresas de etanol, de biodiesel,
poder producir y no cargarle un costo sustancial a los combustibles, pero básicamente ahí lo que se necesita es algún nivel de previsibilidad, por lo menos para continuar con lo que tenemos hoy. Después hay muchas propuestas desde FADA, desde las cámaras, de poder incrementar los cortes con biocombustibles para poder generar mayor inversión, mayor empleo. Por ejemplo, hoy te decía, en el caso del etanol, hay un corte en la nafta del 12%, tranquilamente eso se puede llevar al 25% y duplicar las inversiones y el empleo que hay en torno a la producción de etanol, que es algo estratégico en realidad para la Argentina, porque uno lo que hace es agregarle valor a algo que exporta como grano. Por ejemplo, en el caso del maíz, gran parte del maíz se exporta como grano y le estamos agregando valor y generándole más demanda para reemplazar, por ejemplo, las naftas, donde somos importadores. En realidad se da algún nivel de sustitución de importaciones. Entonces es algo estratégico que, por ejemplo, Estados Unidos lo entendió y es el mayor productor de etanol del mundo, dándole valor agregado al maíz que produce, generándole una demanda extra al maíz que produce y reemplazando el petróleo que importa, o importaba en su momento, ahora tiene otra posición. Sí, hay miradas encontradas porque en un momento se propuso un cese de las exportaciones y por otro lado se habla de que para que ingresen justamente más divisas hay que exportar mucho más y de mejor calidad o con este valor agregado. Bueno, justamente Argentina, si tiene un problema, es la falta de dólares. O sea, tenemos un exceso de liquidez de pesos por exceso de emisión y falta de dólares, que también está dada por la falta de confianza. Y esa falta de dólares se ha traducido en, por ejemplo, el actual cepo cambiario y la brecha cambiaria que tenemos, la tenemos por esas razones. Se está traduciendo cada vez más en un cierre más fuerte de las importaciones, lo que también empieza a complicar a muchas cadenas productivas, especialmente las industriales, además del agro, que puede impactar por el lado de la maquinaria, por el lado de algunos insumos, pero la industria es mucho más demandante de dólares, entonces es la principal afectada. En el pasado también nos hemos endeudado en dólares porque Argentina no genera la cantidad de dólares suficientes. Entonces, una solución de base para el país es incrementar las exportaciones, es producir más para exportar más productos primarios, productos agroindustriales, productos industriales, todo lo relacionado a los servicios y software de la economía del conocimiento. Básicamente lo que tenemos que hacer es tener un perfil más exportador, donde cada vez exportemos más trabajo argentino y generemos divisas para el país. Esta es una de las principales formas de poder defender, por ejemplo, contra una devaluación, de poder defender el ingreso real, el poder adquisitivo de los argentinos, y eso se hace promoviendo la exportación. Totalmente en contra de este objetivo juegan instrumentos como los derechos de exportación, que justamente lo que hace es un desincentivo, reduciendo el precio interno, los cupos de exportación o los cierres de exportación que se quisieron hacer para el maíz y que está el temor que se hagan para el trigo, que se hagan para la carne, que en el pasado también se hicieron para la leche, justamente, o sea, en vez de uno querer exportar más, le pone una especie de traba, una especie de cupo, de restricción, y son justamente todas estas cosas que juegan en contra de las exportaciones, que por el otro lado, no solo yo, no solo FADA, sino también hemos escuchado más de una vez al ministro Guzmán, al ministro Culfas, decir que la salida es por la exportación y que tenemos que exportar más. Bueno, y por último, David, retomando el mercado interno, me gustaría saber la diferencia entre el precio en tranquera y el precio a público y en cuánto interfiere el transporte, por ejemplo, y los impuestos en lo que finalmente todos los argentinos consumen. Bueno, tenemos una consecuencia normal, te diré, hasta de manual, de la inflación crónica como la que tiene Argentina. Nosotros ya hace 20 años que convivimos con una inflación que en algún momento fue del 20%, después se fue a niveles del 30% y actualmente en los últimos años venimos en niveles de entre el 40 y el 50%. Lo que se empieza a dar en procesos, como te decía, crónicos de inflación como los que tenemos nosotros,
es también todo un engrosamiento de los costos intermedios entre el productor y el consumidor que cada vez parecen estar más lejos. Entonces tenemos esa doble problemática relacionada también a la pérdida de poder adquisitivo, donde el productor recibe poco por su producción, el caso de la leche y el caso de muchas economías regionales, que no le alcanza para cubrir sus costos, y el consumidor paga un precio que percibe como caro y que su ingreso, relativo a su ingreso, es caro. Y al medio, un cierto engrosamiento de todos los costos intermedios, donde intervienen los fletes, donde intervienen los servicios, donde también intervienen los impuestos que hacen distanciar estas dos puntas de la cadena productiva, y que en muchos casos tampoco las industrias es que se llenan de plata, o los comercios. En muchos casos verificamos, no sé, para el caso de la leche, que tanto la industria como el comercio también perdían plata en el mismo sentido que perdía el productor. Entonces, también estos son consecuencias de estos procesos inflacionarios crónicos, donde se empiezan a distanciar los precios. En el caso de la leche, la participación del productor es cercana al 30%. Hablábamos del precio del pan, donde la participación del trigo es del 15%. En el caso de la carne, la participación del productor es algo superior, alcanza a más del 50%, porque, bueno, estamos hablando de un producto, en el caso de la carne, que se necesitan 3 años para producirlo, con todo un proceso productivo más complejo. Pero después también si vamos a las frutas y verduras, que básicamente no sufren un proceso de transformación desde el origen al destino, y también vemos diferencias sustanciales. Esto lo analiza también mensualmente el área de economías regionales de la CAME, que hace el índice de precios de origen-destino, y donde claramente se pueden ver estas grandes diferencias entre los precios de origen y los precios en la góndola del consumidor. Con mucha claridad nos explica sobre la situación de nuestro país y con respecto al mundo. Él es David Miazo, jefe de Fundación FADA.